Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 23 de febrero. No, de septiembre. ¿De dónde saqué yo febrero? Ya estaba pensando, digamos, en que pasara rápido el año. 23 de septiembre y vamos a hoy día tener staff. El staff no está completo porque nuevamente Carlos no ha podido estar. En esta oportunidad está de duelo. Le mandamos nuestro pésame. Hemos hablado antes con él ya y obviamente es comprensible que no pueda estar esta noche por la muerte de sus padres y obviamente es una situación bastante difícil. Esperamos tenerlo el próximo miércoles en el programa. Pero tenemos otros tres, ¿no? Y un representante también de Carlos Araujo esta noche, que presento inmediatamente. Está con nosotros Eric Iván Ortiz, que es candidato a diputado por Nuestro Tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gracias Bienvenido. por la invitación. Marvin Aguilar Umaña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera aprovechar para darle mi pésame tanto a Walter como a Carlos Araujo por la muerte de sus padres, ¿verdad? Sí. Y también a Hazel, la hermana de ellos, porque son, tú sabes, son de San Miguel y la mamá de Carlos y de Walter fue profesora durante muchos años en el Colegio Josefino Nuestra Señora de la Paz. Fallecieron el mismo día, ¿no? ¿Un día de diferencia? Un día de diferencia. Entonces, y primero pues, la mamá, después el papá. Exactamente. Entonces quisiera enviar nuestro sentido pésame. Y esto es interesante porque es ahí donde yo a veces hago la reflexión de esos pleitos políticos innecesarios, ¿va? Porque hoy hay que darle el pésame a los dos, tanto a Carlos como a Walter. Sí, claro. Así es que se vuelve digamos, innecesario esa polarización política, ¿no? Así es que vaya el pésame para ambos. Nuestro más sentido pésame y vamos a saludar, creo que todavía está sin audio, pero ya va a estar en menos de un minuto, a Roberto Rivera Ocampo. Buenas noches. Y vamos a saludar también a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, tenemos dos temas para esta noche. Uno es el fallo de la Sala de lo Constitucional en relación a la prohibición de que entraran salvadoreños y residentes en el país sin antes tener una prueba COVID, lo que motivó hoy hay una noticia nueva en relación a eso porque la Sala ordenó a la Fiscalía actuar. Vamos a hablar sobre eso. El segundo tema es esta negativa a una acción judicial, a un trámite judicial en la Fuerza Armada para revisar los archivos archivos de guerra en relación al caso El Mozote. Dos temas importantes para esta noche. Creo que no tenemos todavía el audio con Roberto, pero sí, digamos... Hola. Está. Roberto. Buenas noches. Gracias. Un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Igualmente, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Cómo han visto ustedes? Porque obviamente esto de que finalmente la Sala ordena a la Fiscalía abrir expedientes contra funcionarios que desacataron la medida tutelar en relación a esa prohibición que hizo la Sala de exigirle a los salvadoreños y residentes en el país la prueba antes de subirse a un avión. ¿Ya? Bueno. La Sala había dicho claramente, eso no se puede poner esa traba a ningún salvadoreño, no se les puede impedir entrar al país y lo que tiene que hacer el gobierno es tomar las medidas y tomar el test ya dentro del país y no, digamos, darle, porque además se produjo una especie de fraude de ley, según dice la resolución hoy día de la Sala, porque el gobierno le entregó la responsabilidad a las aerolíneas, pero las aerolíneas, señala en la resolución, actuaron por obligación del gobierno. No fue, digamos, que las aerolíneas hayan tenido la iniciativa de pedir o exigir esta prueba COVID. En la resolución de la Sala dice que deja claro tres autoridades, dos claras y uno menos clara.
Uno es director de migración. Como responsable, y seguramente va a ser una de las personas que va a ser encausada por la Fiscalía y se le juzgará si cometió o no cometió delito de desacato. El presidente de CEPA es el otro. Y la tercera que menciona es la Secretaría de Prensa de la Presidencia. No dice específicamente una persona o si deriva eso al presidente de la República, pero serían las tres instancias que serían investigadas, porque para la sala se toma por incumplida la medida y por lo tanto se informa a la comisión, se informa de la comisión de delitos cometidos por autoridades. Son dos delitos: desobediencia y actos arbitrarios. No sé si alguien puede agregar algo más, pero los dos que recuerdo son esos dos. Desobediencia tiene 6 meses a 1 año de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo del cargo. Actos arbitrarios tiene de 2 a 4 años de prisión y también inhabilitación en el cargo por el mismo tiempo. Veamos más o menos lo que dice la resolución final de la sala y la reacción del presidente de la República. Dice: por lo tanto, con base en las razones expuestas y en los artículos 172, inciso 1 de la Constitución y 256, número 1 del Código Procesal Penal, esta sala resuélvese: tómese por incumplida la medida cautelar adoptada el 14 de septiembre del año 2020 en el presente proceso de amparo y ratificada en el auto del 18 de septiembre de este mismo año. 2. De ese aviso y en consecuencia certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y la resolución del 14 y 18 de septiembre ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso derivados del incumplimiento de dichas resoluciones, por lo que la institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados. Notifíquese. El presidente de la República emitió un tuit sobre esto que básicamente se refiere, digamos, a ver si lo tenemos para poder verlo, si no lo mostramos después. Y dice: y el derecho de viajar en un avión libre de COVID. Los derechos de la salud y la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta sala. Habrá que certificarle eso al fiscal Raúl Melara también. Y en este caso hay muertos, no solo personas enojadas. Bueno, ¿qué tú crees? Bueno, lo que dice, lo interesante de esta sentencia es varias cosas. Es inédito, estamos frente a una situación inédita en el país. Inédita. Es la primera vez que, digamos, la Sala de lo Constitucional tiene que certificar a la Fiscalía la desobediencia. En este caso, cuando dice los delitos que tú mencionabas se desprenden, no lo dice específicamente la sentencia. Se pueden desprender hasta 4 delitos, que es coacción también coacción, e incumplimiento de deberes, además de los 2 que tú has dicho, pero la sentencia no lo establece. Por lo tanto, habrá que esperar que el fiscal general de la República determine si son esos 4, es 1 o son 2. Lo que sí se puede interpretar de entrada cuando dice aténgase por incumplida la sentencia es el delito de desobediencia, que lo regula efectivamente el 322 del Código Penal, que da la pena de 6 meses a 2 años, e incluye la inhabilitación para el cargo del funcionario. Sí. O sea que en este caso, el funcionario, si es condenado por desobediencia y le puedes aplicar la mínima, generalmente pues serían 6 meses, eso significa que él va a estar también separado de su cargo 6 meses. por 6 meses. Ese sería, acto arbitrario puede llegar a 4 años. No, si sumas los 4 delitos, puede llegar a 10 años, casi todos porque van aumentando. En ese sentido, creo que... Tengo entendido que sí tendría que la Fiscalía enviar a la Asamblea solicitud de quitar el fuero, ¿no? Depende de quién lo tenga, porque el director general de Migración no tiene fuero. No sé si el presidente de CEPA en el listado entendería que no, fíjate, Tampoco, porque no sé que no sé si las autónomas están incluidas en el artículo de la Constitución que tiene eso, pero en el caso dado que fuera así, entonces será, ¿cómo se llama? Digamos, habrá que hacer ese mismo procedimiento. Pero en el caso del director general de Migración no tiene fuero, eso sí puede ser procesado inmediatamente. Todo queda en manos del fiscal. Aquí vamos a ver, digamos, que el fiscal tiene la entereza
digamos, de proceder en caso inédito, está en una situación difícil, obviamente, pues, porque por primera vez se va a procesar a funcionarios de ese nivel. Y con esto yo lo emparentaría, si tú quieres, con el caso del juez Guzmán de San Francisco Gotera, que viene al Estado Mayor, quiere ingresar para ver los archivos, específicamente el plan operativo militar de 1980 a Pero ¿por qué 1992. Ya te Porque explico. ahí también hay otro Ya te explico por qué. desobediencia. Exactamente. Entonces, en y este sentido, incumplimiento de una sentencia judicial. Ok, De una sentencia judicial. ok. Entonces, si te fijas, el fiscal El tiene... segundo tema también está implicado, exacto. con esto tiene que ver pero con si te fijas ya, desobediencia. y a esto podemos añadirle un tercero, con esto cierro, el caso del ministro de Hacienda, que hoy se acordó mandarlo a llamar con Tengo 2 apremio el minutos. próximo miércoles. ¿Vamos con Eric o vamos con Roberto? Roberto, ¿cómo estás? Sí, a ver, yo creo que hay un problema de eco, pero No, se te escucha bien. En todo caso, creo que nuevamente estamos, como decía Marvin, ante una situación de un limbo jurídico donde el principal perjudicado son los salvadoreños y personas que quieren viajar al país. Esto también pasa porque el presidente no ratificó y no publicó a tiempo el decreto 661, donde ya se le daba la potestad al Ejecutivo de hacer eso bueno, hablábamos en el programa anterior, ¿verdad? De que las personas que llegaban al país, que no trajeran una prueba PCR negativa, pudieran hacerla en el aeropuerto. De otra forma, estamos hablando de gastos onerosos para muchos de los varados que están todavía fuera del país y que representa también una grave violación a sus derechos de regresar, ¿verdad? Entonces, es lamentable que aparte de todo esto hayan generado una gran confusión con las declaraciones del director general de Migración a las 8 de la mañana y a las 10 dijo que era un error y todavía hay un limbo jurídico y además tratan de evitar el cumplimiento de una sentencia de la sala trasladándole la responsabilidad a las aerolíneas que se han metido en un gran problema porque precisamente no creo que estén facultadas para exigir dicho requisito. Me voy a quedar aquí porque hay una tormenta impresionante. Ok, ya me di cuenta. No, Tengo que ir a un corte. Se parece a los horrizonos, es una cosa grave y hay relámpagos y truenos. Algún adversario político está produciendo esos efectos para impedirte hablar. Vamos a ir a un corte y volvemos con Eric Iván.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Bueno, Eric Iván, ¿qué te parece todo esto? Bueno, a mí, Nacho, quizás empezar también un poco bajo la idea que ya ha elaborado Marvin de que esto no es un hecho aislado. Pues para mí esta es una muestra más de un gobierno que sistemáticamente viola derechos humanos, pues, porque a la larga de lo que estamos hablando ahorita es de una violación flagrante al artículo 5 de la Constitución, que la Sala de lo Constitucional ha venido desarrollando desde sentencias, si no me equivoco, desde mayo, cuando ordenó a la Cancillería elaborar un plan para el retorno de las y los salvadoreños en el exterior, y el presidente y su gobierno sistemáticamente ha venido vulnerando resoluciones judiciales, como ya ambos panelistas han hecho. Y digo que tiene relación porque también lo del mozote, aunque sí, lo principal es el faltar a una orden judicial, también es una violación a los derechos humanos, en tanto el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, ¿verdad? Pero aterrizando ya en las problemáticas que nos devuelve esta realidad con el reciente amparo de la sala, también nos pone para imaginar las circunstancias, es decir, pensemos en las y los salvadoreños que han quedado varados en Estados Unidos y que sus visados, por ejemplo, tenían solo 6 meses de vigencia. Estados Unidos ha dado una ventana de tiempo para arreglar esta situación, pero eso no es infinito, pues, es decir, al final las personas deben de regresar, pues, y esto lo que les va a ocasionar es, en última instancia, un problema migratorio que en cualquier otro caso no deberían de poder tener. Y entonces, ahí el ciudadano y la ciudadana, por ejemplo, podría demandar a la aerolínea porque es un incumplimiento de contrato. En los boletos, por ejemplo, no decía que no lo podían dejar abordar porque no tuviera una prueba PCR. Entonces, en una cadena, por ejemplo, si el ciudadano o ciudadana demanda a la aerolínea por incumplimiento de su contrato, la aerolínea también puede demandar al Estado salvadoreño porque la obstrucción al legítimo derecho de la ciudadanía a entrar y moverse en el territorio nacional es un obstáculo del Estado. ¿Qué quiere decir? Que al final las y los salvadoreños vamos a terminar también pagando parte de este conflicto. Pues, y a mí me parece interesante la respuesta del presidente, porque él no se recuerda entonces que bajo esta misma lógica del plan de repatriación, ¿cuál era el proceso que antes se seguía? Y no las personas, la misma Cancillería repatriaba a las personas, en El Salvador se les hacía una prueba PCR y luego iban a su casa a una cuarentena de 14 días. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué el presidente entonces ahora se contradice con el mismo actuar que su propia Cancillería ha venido desarrollando en el marco de la repatriación de salvadoreños? Pues no puede decir entonces ahora que un avión libre de COVID. Es decir, ese es el mismo procedimiento que su Cancillería haya establecido. No debería de entonces sorprendernos que el gobierno, en consonancia y en congruencia con lo que ha venido haciendo, desarrollara las pruebas PCR aquí en El Salvador para no seguir vulnerando derechos humanos. Pero a mí esto en particular, como te decía, para mí lo grave es que esto es un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que este gobierno ha hecho en prácticamente la mayoría de sus actuaciones. Es decir, es muy difusa cuando uno quiere entender cuáles son las líneas de política pública de la administración Bukele, y pareciera que el de la violación sistemática de derechos humanos es una política pública, porque se aplica en seguridad, se aplica en el marco de la pandemia, se aplica en prácticamente todas las cosas. Ahorita, por ejemplo, ya se mencionaba lo del ministro de Hacienda también, no se están pagando los salarios
del sector público, argumentando que no hay dinero, cuando eso es parte del presupuesto general de la nación. Eso no debería de poder No, además argumentar. creo que es absolutamente ilegal Claro. retener, digamos, fondos cuando se trate de pagar a trabajadores. Claro, sobre todo Hay una cuando es ley un que chantaje determina, también. digamos, una ley que determina que es ¿Y en la qué, persona en qué ministerios nos está pagando los salarios? Hacienda. Varios. Hoy día denunció los El sindicatos sindicato. de Hacienda que al día de hoy no han recibido el La dinero Asamblea y Legislativa para también. pagar este viernes, y que si llega mañana el dinero ya no van a poder pagar el viernes, o sea, se va a producir un atraso en el pago de sueldo. Pero vuelve a ser un chantaje al final, porque es volver a estar jugando, en este caso grave, porque se está jugando también con el alimento de la gente. Es decir, estamos hablando de muchos empleados públicos que cuentan con su salario como cualquier otra persona, que lo cuentan al día que le corresponde. Pues, ¿cómo entonces después de un pleito político que ni siquiera les incumbe, van a tener que asumir esa consecuencia? Sin embargo, es un patrón recurrente en esta administración, producto de una improvisación constante y un confrontar constante, porque como ya bien recordaba Roberto Campo, de la aplicación, el no haber ratificado el decreto 661 nos tiene también en este limbo, pues. Ahora, tú haces énfasis en la parte de derechos humanos, creo que también está la parte incumplimiento de fallos, sobre todo con el máximo Tribunal de Justicia del país. Esto es una situación, digamos, bastante complicada, que ya ha llamado la atención de organismos internacionales fuertemente, ¿no? O sea, es algo que en otros países no puede suceder. En democracia no puede suceder que un órgano desobedezca al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, sin efectos especiales, por favor, Roberto, vámonos a ese tema, digamos. Porque aquí estaban diciendo, digamos, que tú esos efectos los pusiste para decir, y si miento que me caiga un rayo, ¿no? Yo estaba esperando eso, por favor. Yo solo quería, no, pero no he mentido, la verdad y solo la verdad. Yo solo quería agregar algo, y es que no sé si la prueba, exigir la prueba con 72 horas de anticipación antes de subirse a un avión sea lo más efectivo, si es que lo que le preocupa realmente al presidente es la salud y un avión libre de COVID. Porque, bueno, digamos, se reduce el riesgo, pero obviamente siempre hay un riesgo de contagiarte después de haberte hecho la prueba, o durante tu tránsito, pues obviamente vas a estar en contacto con mucha gente. Lo decíamos la semana pasada, gente que va a países donde no se está exigiendo la prueba. Y entonces, ¿qué haces en esos casos? Yo sigo creyendo que lo más efectivo sería hacerle la prueba aquí, como establece el decreto, y que eventualmente si hay digamos, a alguien se le detecta que viene o que tiene el virus, pues podrá hacer cuarentena domiciliar. Pero a mí, francamente, yo creo que no, digamos, podemos discutir aquí técnicamente, aunque no somos médicos ninguno de nosotros, no, pero Roberto, pero el asunto creo legal, que hay otro interés en mantener esta disputa con el órgano judicial, y ya vamos a hablar un poco de eso en profundidad con el caso Roberto, Hermosote, que a mí me parece todavía más grave. Roberto, te voy a agregar un tercer tema. Hoy día se le volvió a recordar al ministro de Hacienda que está citado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y que tiene que ir, y que si no va a ir, la ley establece que lo pueden llamar por la fuerza pública, hacer comparecer ya con la fuerza pública. Y el ministro dijo, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, dijo. Entonces, por eso que aquí tú decías, Eric, bueno, hay una violación constante de derechos humanos. También hay una decisión constante de chocar con lo que es, digamos, la legislación. ¿O no, Roberto? Sí, a ver, yo creo, y no sé qué pensará Marvin, que está, digamos, o que es afín a nuevas ideas, pero me parece que han adoptado una estrategia de choque con los demás órganos del Estado, y porque les ha dado algún rédito político.
Sin embargo, a mí sí me preocupa bastante porque estamos, digamos, en el afán de ganar unas elecciones en el 2021, lo que se está erosionando es la democracia de este país. Y aunque es totalmente imperfecta y por eso quieren reformar la Constitución, yo creo que no se trata de venir y consolidar poderes fácticos, ¿verdad?, de los cuales quisiera hablar en el siguiente tema, pero no se trata de consolidar esos poderes fácticos con el objetivo de ganar unas elecciones y de seguir erosionando poderes o, digamos, o libertades más bien que nos permiten hoy hablar así, pero yo no sé si mañana vamos a poder seguir hablando de esta manera, con todo lo que está, con toda la persecución que hay. Marvin. Yo creo que una de las cosas que yo tenía claro es que las sentencias de la Sala de lo Constitucional se cumplen, ¿no? Eso yo lo tenía claro, ¿no? Y creo que hay una responsabilidad por parte de los políticos, de la gente que está en todos los órganos del Estado, de cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Los costos de esto puede ser que haya un manejo de la narrativa que al gobierno le convenga y pueda que incluso gane las elecciones el 28 de febrero, pero se podrá vencer, pero no convencer. Y en política se necesita no solo vencer, sino también convencer. Yo creo que si tú tenés la legitimidad, ampararte la legalidad hace mucho más fuerte, digamos, las acciones que como partido, como político podrás hacer. Y vean esto como fuego amigo. Me parece que hay un gran problema jurídico en Casa Presidencial, que les han rebotado casi todas las, a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional, muchas de las cosas que han hecho. Ustedes tienen ahí a Félix Ulloa, que es un gran abogado, con el que deberían de consultar esta clase de decisiones jurídicas para no entrar en una confrontación que, entre otras cosas, ha hecho que los 1.000 millones que se han tenido que colocar se hayan colocado a 9,5 de interés anual por 32 años, lo que nos hace pagar a todos los salvadoreños 95 millones de dólares al año por 32 años. Esto es casi más de 3.000 millones de dólares. Es un efecto de la pandemia. Esto es un efecto... Se encareció el dinero del mundo. Es un efecto también de que el país ya está tan endeudado que no le da muchas, digamos, credibilidad en los organismos internacionales, y que también es la situación interna de confrontación entre órganos, que no ayuda a nada. Creo que también va a haber posiblemente una demanda por la designación del nuevo presidente del Banco Central de Reserva. Es el tema que te decía, o sea, la ley orgánica del Banco Central de Reserva al parecer establece que el presidente del Banco Central de Reserva tiene que tener 10 años de experiencia en materia financiera o económica, es decir, o viene de la banca o es economista. Entonces, si no se cumple ese requisito... El que fue nombrado no es cuestión de... Él es contador público, nada más, entiendo yo. Entonces, solo es que alguien se presente a la Sala de lo Constitucional para anular ese nombramiento. Entonces, ¿qué va a pasar si la Sala, visto cómo están las cosas, falla contra ese nombramiento? Y políticamente es beneficioso para el gobierno si quiere en conflicto con la Sala y llegar a la elección. Según las encuestas, sí. Según las encuestas, sí, porque la narrativa lo que dice es que los malos son... Entonces estamos los haciendo otros, politiquería. Por supuesto, recordemos que es además un problema para el país. El gobierno Sí. tiene una intencionalidad de crear un enemigo interno ahorita, pues, porque por supuesto que de cara a la elección de febrero, una forma muy burda de hacer política es hacer esta polarización conveniente, ¿verdad? Entonces, utiliza el desprestigio que mucha de la institucionalidad del país tiene por su inacción por años para crear ese enemigo interno dentro de esa misma institucionalidad y erguirse entonces como esta refundación del país. Por eso es también la propuesta de una reforma constitucional, etcétera, porque asumen además, entendería yo quizás que con aires de refundación producto del Bicentenario, quieren venir entonces a de verdad refundar la República, pero lo que menos vemos es una refundación sobre la base de principios republicanos
porque no aceptan la separación de poderes y tampoco una separación, una refundación con un claro compromiso democrático, porque como has dicho, lo que estamos viendo en la actualidad es una violación sistemática del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Entonces, que son además, como el vicepresidente dice, es como la parte dogmática también de el andamiaje institucional que conlleva el país. Pues, entonces vemos en realidad una afrenta a la estructura formal del Estado, pues, producto del mismo gobierno. A mí lo que me parece complejo de esto es que la maquinaria gubernamental está tan enfocada en desgastar a las instituciones que quieren ocupar, y después cómo entran a la ciudadanía, cómo se recupera la confianza de la ciudadanía en las instituciones cuando has ejecutado una política sistemática de desprestigio constante. Entonces, en el corto plazo vemos, por ejemplo, estos efectos como ya bien mencionaba Marvin, el aumento de los costos del financiamiento internacional, pero en el largo plazo lo más preocupante es eso, es el desgaste institucional. Pues. Ok, vamos al corte. Volvemos rápidamente. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Perdone, pero está mal escrito esto. Con el Sistema Fedecrédito, AQR, no me lo habían dicho. Con mi QR del Sistema Fedecrédito puedes transferir dinero a tus familiares y amigos. Solo debes ingresar a la APP Fedemóvil y seguir los pasos y listo. Cada día estoy más cerca de mi triunfo. Y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Aquí me están diciendo que estoy viejo, que yo no sé lo que es una QR. No, yo lo que le he dicho es que sos baby boomer, no sos millennial ni 70. Pero voy a repetir, con mi QR del Sistema Fedecrédito puedes transferir dinero a tus familiares y amigos. Solo debes ingresar a la APP Fedemóvil, seguir los pasos y listo. Bueno, señores, el otro tema es el tema del mozote, donde también, digamos, hay un entorpecimiento a la justicia, ¿no? Algo que también, digamos, está penado porque la ley establece, digamos, que nadie puede, digamos, impedir que un juez haga una diligencia
que está determinada, digamos, dentro de un juicio, ¿no? Y en este caso se impidió porque la Fuerza Armada no dio paso al acceso a los lugares donde se iba a hacer la inspección de los registros militares en relación al caso Mozote. Pero yo voy a hacer también va a ser una salvedad, ¿no? También el gobierno del FMLN no hizo mucho en ese aspecto. Hay que ser claro. Y por otro lado, hoy vemos, y esto lo voy a decir, digamos, para decir algo también del otro lado, para que no... Vemos a la derecha que nunca le interesó este tema, muy interesada en este tema. Qué bueno que estemos todos interesados en este tema, porque el caso del Mozote es un tema que todos deberíamos estar interesados. Pero nunca habíamos visto a diputados de derecha, incluso sobre todo el Partido Arena, estar tan interesados en este tema. Pero bueno, es un tema y hay un incumplimiento de ley. Yo quisiera, antes de abordar eso, solo hacer una aclaración. Es cierto que con el tema anterior que teníamos de la prueba COVID, si bien es cierto, la IATA ha establecido, la prueba del PCR negativo para el ingreso y para los traslados en casi todo el mundo, yo no creo que sea mala idea que se pida la prueba para el COVID-19 para El Salvador. Es más, yo que he viajado por muchos lados, me han pedido un montón de cosas y estoy acostumbrado a llenar los requisitos que se me pidan. Y si salgo del país y regreso y hay que traer la prueba, yo la traería. Pero lo que se está discutiendo y que el ministro de Salud aclaró es el hecho de que, entendería yo por lo que dijo hoy en la mañana el ministro Alaví, es que no se le ha prohibido el ingreso a nadie, haya traído o no la prueba. Eso fue lo que dijo el ministro de Salud. Entonces, el punto es que hay un artículo de la... esa circular a las líneas aéreas determinando que nadie podía subir. Te estoy diciendo lo que dijo el ministro de Salud. Bueno, ok, ya. Y vamos al otro tema. Y eso es importante aclararlo. La prueba está bien. Okay. Lo que sucede es el artículo que evita que no dejes entrar. Como el caso Mozote, que estamos bien cortos de Yo tiempo. creo, Nacho, que en el caso del Mozote, como vos bien decías, el pacto de silencio que ha reinado desde que sucedió la masacre ha trasladado, pasando por gobiernos de Arena, donde eso ni se discutía, bochornoso realmente el actuar del FMLN, porque en esto hay que decirlo, ahí era un tema de voluntad política, porque eso se podría haber abierto con voluntad política. Sin embargo, lo diferente ahorita es que hay un fallo judicial que no existió en ese momento, en los gobiernos anteriores. Y los fallos judiciales se cumplen, simplemente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, como decía, un proceso muy grave de violación sistemática de derechos humanos y que en este caso hay un elemento todavía más grave, porque no es la desobediencia a un fallo judicial cualquiera, son los militares los que no están obedeciendo el control y el poder civil. Y eso es gravísimo en un país que vivió dictaduras militares y que el militarismo recuerda a eventos muy desafortunados en este país. Entonces, lo grave, como hemos dicho, además de la violación sistemática al Estado de Derecho y a los derechos humanos, es también este elemento que políticamente es relevante, porque uno podría decir entonces, ¿quiénes mandan? Los militares. Pareciera que no hemos avanzado porque el presidente mucho. Los invitó a casa presidencial. Claro, y entonces prometió, ¿no? Ahí es una cosa bien interesante, porque el presidente, además de haber hecho, que me parece a mí una de las cosas más deslenables, haber jugado con los sentimientos, con el deseo del acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas del Mozote, haber hecho toda esta fanfarria gubernamental para erguirse como la persona que iba a dar vuelta a esa página. Bueno, cambió hasta el nombre del destacamento del coronel Monterrosa, pues. Entonces, todas esas cosas eran como medidas cosméticas cuando vemos en realidad lo de fondo, pues. Y entonces aquí uno se podría preguntar, ¿por qué el presidente ha cambiado así de radical? A mi criterio podría ser entonces, hay un intercambio. No por nada los militares le acompañan a casi todos los berrinches que hace el señor presidente, pues. No por nada, creo que no ha de haber sido de gratis. Es interesante analizar qué pasa en la Fuerza Armada con algunos temas. Recordemos en el periodo del gobierno del presidente Funes, el ministro de Defensa también impidió la entrada de un juez
para ver un asunto de armas, creo que era asunto de armas. El registro de armas. Registro de armas. Es sobre el caso y el juez que hoy él está Ajá. procesado. Ya, y el juez quedó, digamos, en la puerta y no pudo entrar, habiendo una diligencia judicial. ¿Cuál es el poder de la Fuerza Armada? Claro, y esa es la pregunta. ¿Cuál es el intercambio también? Porque al O final... sea, está por sobre los presidentes de la República. Y pareciera entonces que un grupo, porque no es también toda la Fuerza Armada, Nacho, porque estamos hablando de un grupo de personas bastante seniles ya, Bueno, que es doloroso aquí saber no cuál es nos- el control todavía del poder que no tienen. nos perdamos. Aquí hay un encargado de ordenar eso, que es el fiscal general de la República. El fiscal, ahorita lo que va a hacer el juez Guzmán, entiendo yo, es certificar a la fiscalía la actitud del coronel, que es el director jurídico del Ministerio de la Defensa, que es el que sale y le interpreta la Constitución. O sea, es decir, ahí sí se le fue la mano al coronel, va, porque en ninguna parte de la Constitución dice que los militares interpretan la Constitución. Y más aún cuando ya había habido una resolución de que los argumentos de que no pueden liberar planes de inteligencia porque afectan la seguridad nacional ya había sido desvirtuada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo que ahí que tiene que certificar es el juez la actitud del director jurídico del Ministerio de la Defensa a la Fiscalía, y el fiscal va a tener que iniciar un proceso. Hay una cuestión en esto que yo creo que es bueno, fíjate lo que está sucediendo, porque vamos a probar la institucionalidad del país. Y voy a usar esta expresión. Vamos a ver si Raúl Melara tiene pantalones o no. Si con esto va a perder su reelección, porque en la próxima asamblea va a haber una fracción de Nuevas Ideas y no va a votar por él, debería de hacer a un lado esa situación y aplicar la ley y perder la reelección. Porque no puede ser que el país, primero, preocupa que un coronel esté interpretando la Constitución. O sea, vamos, los militares tienen limitada su acción. Pero tú hablabas de un pacto, yo lo veo mejor de un intercambio. Yo lo veo claro, fíjate. Aquí no se va a juzgar a los jesuitas, no se va a juzgar el mozote y no se va a juzgar el 9 de febrero. Y no se va a revisar si hay armas Pues sí. trasladada o no, vendida o sea, es decir, Okay. si no se empieza a ordenar esto, ¿verdad? Entonces aquí efectivamente pues ya no cumplamos la sentencia. La otra vez que alguien me diga que entre con una mascarilla a un lugar, una trompada le voy a dar en la cara. No, pues sí, Bueno. o sea, ¿no? A ver, Roberto. Eso Ya no no, lo tomen en pero cuenta, por favor. ¿Lo de la mascarilla o lo de la La trompada? mascarilla hay que usarla. Ah, ok, bueno. La interpretación de Marvin creo que es, aunque sea con ese ejemplo, es correcta. Es decir, nadie debe estar por encima de la ley. Por lo menos así lo interpretamos los que queremos vivir en una democracia, en una república, ¿verdad? Yo nada más quería recordar, porque en estos días se ha citado bastante el artículo 168, donde cita las atribuciones del presidente. Una de ellas es obviamente cumplir la ley, pero sobre todo hacer cumplir la ley. Y luego habla también en el numeral 12, creo yo que es, bueno, habla sobre que la Fuerza Armada está obligada a dar toda la información, excepto aquella de la que supuestamente se quiere investigar, que son los planes militares, pero nunca dice que no se la deben entregar a un juez. A ver, a mí lo que me preocupa de todo esto es que el presidente mienta sistemáticamente y se burle de las víctimas. Yo he escuchado testimonios recientemente de las víctimas que están representadas en este caso, y ellos se sienten realmente burlados, no solo por este gobierno, sino por todos los que han pasado y que les han dicho que sí, que van a abrir esos archivos y nunca lo hacen. A mí, nada más para agregar a la reflexión que ya hizo Marvin y Eric, me da la impresión que quieren poner a la Fuerza Armada por encima de los demás poderes. Le han dado tanto poder a la Fuerza Armada de manera sistemática a todos los gobiernos, pero me da la impresión de que quiere consolidar a la Fuerza Armada como
casi que el suprapoder, y eso me parece grave. También me parece grave que el discurso sea también legitimar el poder que tienen otros grupos criminales. Bueno, Marvin lo insinuó en uno de nuestros programas, donde decía que por qué no legitimar o legalizar las pandillas. Y ahora entonces se quiere gobernar a base del miedo y atacar a todos los que no pensemos igual. Si no, veamos la persecución que están haciendo de medios de comunicación y esto de manera sistemática, ocultando información, atacando a personas y medios de comunicación. Me parece que estamos llegando o regresando a un estado de república bananera para ser, digamos, rápido en el análisis. Y como ya se decía, pareciera que no se puede gobernar ahora ni hacer nada sin la Fuerza Armada. Los cercos sanitarios, repartir bolsas, ir a pedir préstamos amablemente a la Asamblea Legislativa, como en el 9 de febrero. Bueno, vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Vamos con Mau Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mau. Buenas noches, Nacho. Antes de los comentarios de nuestros amigos, queremos compartir esta foto que ha publicado don Carlitos Araujo con sus padres en ella y reiterar nuestras condolencias, tanto a él como para su familia, por esta irreparable pérdida. Descansen en paz. Comenzamos con el comentario de Abel Alejandro, que dice: ¿por qué en otros países no hay problema en que las personas que quieran ingresar tienen que prestar la prueba PCR y en El Salvador lo están queriendo ver como ilegalidad? Adriana Edith nos dice: el caso de los archivos del Mozote sale después de más de un año. Es más un tema de desprestigiar la labor de la Fuerza Armada, ya que en los últimos días ha tenido un gran protagonismo. Astor Quintanilla nos dice: considero que la sala se ha extralimitado. Las víctimas son las que tienen que acudir a la fiscalía por su libertad de ingresar al país. Lo que la sala está haciendo es algo electorero. Los posibles delitos nacen muertos porque no hay denuncias de personas naturales. Emilio Monterrey nos dice: pregunte a sus invitados. 1. ¿Creen que el estilo actual del Ejecutivo sí puede catalogarse de dictadura? 2.
cómo ven el equilibrio o desequilibrio entre poderes y consecuencias que pueden traer al país. Y 3, cómo afectará esto el próximo proceso electoral. Juan Carlos nos dice, buenas noches, ¿qué pasaría si se abren los archivos la otra semana? ¿La derecha y la izquierda del país se verían afectadas? Jaime Carballo nos dice, buenas noches, el fiscal informa que abre investigación. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para determinar culpabilidades y llevar a juicio a las personas indicadas? ¿Crea este fallo jurisprudencia para que el Ejecutivo piense más propias actuaciones? Vamos por tiempo al set para las respuestas de nuestros invitados, ¿no? Ok, tengo también una pregunta de un amigo televidente que le digo inmediatamente, Marco Ruiz, que dice, ¿ustedes consideran que el actual Ejecutivo está siendo mal asesorado en materia jurídica, ya que casi todas las decisiones que toma han sido chocantes con varias disposiciones constitucionales? ¿Cree que existe una mala asesoría jurídica o que el actual presidente toma varias acciones sin importarle el marco jurídico? Pues yo quizás empezar con esa última, Nacho. Yo creo que de mala asesoría podríamos estar convencidos, pues, pero a mí más que mala asesoría me parece que es la estrategia a seguir, pues. O sea, es decir, la confrontación con el resto de instituciones del Estado, crear esta confusión también que permite construir fantasmas que son convenientes desde una perspectiva electoral. Luego, referirme a los comentarios, Nacho, habían personas que decían por qué en otros países se puede permitir. Yo, francamente, no puedo ponerme a elaborar sobre las disposiciones legales del resto del país, pero en nuestro país, el artículo 5 de la Constitución dice que a ningún salvadoreño ni a ninguna salvadoreña se le puede negar el acceso a su país. Y eso es lo importante. Y la Sala de lo Constitucional ha sido garante del ejercicio y el acceso a ese derecho. Luego, habían personas que dicen sobre que el tema del mozote es un tema electoral. Me parece gravísimo. El tema del mozote es una lucha histórica que tiene décadas en este país y que tiene a las víctimas como principales valedoras frente a la ausencia del Estado y a la desidia de la política tradicional en el país respecto de esto. Tengo que ir rápido porque tengo solamente 3 minutos más. Nada No, más. tienen que abrirse los archivos del ejército, que yo entiendo, según he hablado con comandantes de la época, no existen, ¿vea? Pero tienen que abrirse para que el juez y las personas que quieren hacer esa investigación... no existen porque fueron destruidos. Fueron destruidos, La exactamente. Fuerza Armada está obligada, digamos, a llevar archivos y tener todas las entradas y salidas. Pero me decía un excomandante militar de la época, yo todos los operativos, hoy me lo decía, yo todos los operativos que hice nunca los escribí en un papel. Entonces, y en base, pues sí, y en base a la sentencia que se da por el caso del coronel Inocente Montano, quedó establecido en sede judicial, Nacho, que la orden de matar a los jesuitas fue verbal y fue en una reunión de un grupo, ¿verdad?, de jefes militares. Eso ha quedado establecido en el proceso en Madrid. Lo importante entonces, es que, pero por eso mismo hay que abrir... que sea transparente. Hay que transparentar eso. Ok. ¿No? Roberto. A ver, yo creo que al presidente le han doblado el brazo, ¿verdad? Ya sea a través de una negociación, un acuerdo, no lo sé. En todo caso, lo que hay en esos archivos parece ser tan poderoso que le ha doblado el brazo, no solo a él, sino a los anteriores también, pero lo preocupante es que no solo los militares le han doblado el brazo las pandillas, los grupos de interés, y se está olvidando para quién debe gobernar. Y en ese afán de acumular poder y de ganar elecciones, creo que se está olvidando de la esencia de nuestra república, ¿verdad? Yo realmente me preocupa porque seguimos viendo exclusión, marginación, persecución, y yo quiero vivir en un país libre donde no me persigan por mi fe o por la preferencia sexual de algunos, etcétera, etcétera. Y creo que no estamos caminando en el camino correcto, y la primera cosa que hay que hacer, y esto con dedicatoria al presidente, a sus ministros y a toda la Fuerza Armada, es cumplir la ley. Si ustedes empiezan a saltársela, no esperen que los ciudadanos sean diferentes. Ok. Roberto, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho, gracias.
Eric, muchas gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Marvin. Sí, un gusto estar contigo. Felicidades, suerte en tu candidatura. Gracias, Marvin. No te decimos lo mismo porque... No, pues sí, yo ya estoy fuera. Ya. Sin que me haya derrotado el pueblo, es bueno aclarar eso. Eso es importante. Bueno, amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar de los fondos de pensiones. Tengo invitado al director ejecutivo de Asafondos para aclarar una serie de cosas. Se han dicho que hay problemas de liquidez, otros dicen que están en quiebra, lo que es falso, pero esto hay que aclararlo. Pero también hay que aclarar qué ha pasado con la reforma que hizo la Asamblea el día de ayer, en la posibilidad de devolver cotizaciones a quienes, digamos, estén radicados formalmente fuera del país y a quienes tengan enfermedades terminales. Hay también 25%. Hay también otro tema importante, que es la reducción de cotizaciones, cuánto va a afectar, digamos, el balance del año. Este va a ser el tema de mañana con René Novelino. Nos vemos mañana. Que pasen muy buenas noches.